¿Qué me haría parecer sincero? Porque el líder necesita eso, parecer sincero, real, honesto, con su grupo, con su auditorio, con su gente. El líder. Especialmente si estás conociendo a alguien por primera vez. Tienes el primer contacto. ¿Me explico? A veces tienes que crear el sentido de pertenencia. ¿Perteneces tú a ese grupo o no? Y nada más con que tú digas, yo también soy distribuidor, yo también uso el botón, ya desde ahí, ¿qué? Te estás identificando. ¿Verdad? O fui. Yo sé lo que es recibir un no, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es hacer una charla de nutrición, yo sé lo que es eso. Yo también pasé por esas. Déjame contarte mi historia. ¿Cómo hacía las charlas yo? ¿Cómo invitaba a la gente yo? ¿Y ahora qué? ¿Eres el maestro? Dice, a ver, ¿cómo lo hacía? Dice, en mis tiempos, no sé aquí, pero en mis tiempos reclutábamos 10 diarios. ¿Qué? ¿Cómo lo hacías? Es así. Es muy importante eso. ¿Verdad? ¿Dónde está la clave? La clave es, encuentra algo que tengan en común. Por ahí es donde inicias, experiencias comunes. Problemas similares, viajes similares, cenas similares, colados similares. ¿Me explico? Por ejemplo, los que ayer estuvimos en la cena tenemos eso en común, ¿se dan cuenta? Podemos platicar de eso. Pero el que no estuvo, está como que fuera de esa experiencia común. ¿Verdad? Eso se hace como una especie como de un secreto común, ¿no? Vimos que a alguien se le pasó las copas, tenemos como que ese secreto en común. ¿Me explico? Entonces, es lo que tú buscas. ¿Qué tenemos en común? Sobre todo con alguien con el que te conoces de primera vez. ¿Qué hay en común entre esa persona y yo? Y empiezas por ahí. Es decir, hablas de aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y después hablas en los que no estamos de acuerdo. No lo haces al revés. ¿Verdad? Es decir, empiezas hablando de lo que aquel ya conoce, para luego hablar de lo que no conoce. No lo haces al revés. Empiezas a hablar de lo que aquel ya está de acuerdo. No empiezas a hacerlo al revés. ¿Verdad? Dices, bueno, mira, aquí estamos de acuerdo, aquí 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 de acuerdo. Perfecto. Ya cubrimos esta parte, ahora sí vamos a hablar de los desacuerdos. Pero primero ya te identificaste con él. Quizá ya te ganaste su amistad. Simplemente por estar de acuerdo en algún punto o en muchos puntos. ¿Verdad? Diciendo, tengo un cheque de tanto y mi vida es increíble, eso no crea identificación. Que si la persona, ay, sí, qué bueno. Mi mente camachada, ay, qué bien. ¿Yo qué? Yo necesito un trabajo ahora. ¿No? Tú dices, no, yo llegué buscando trabajo igual que ustedes. ¿Quién vino por un anuncio? Yo también vine igual que ustedes. ¿Verdad? No sería igual si dices, yo soy de Acapulco, ¿alguien es de Acapulco? Sí, yo también. Ah, ya son puntos de identificación. ¿Verdad? ¿Alguien lo ha corrido una vez de su trabajo? Sí, a mí también. Ok. Y vamos buscando ¿qué? Lo que hay en común. Más fácil unirte en lo común, en la tragedia, que unirte ¿qué? En el éxito, porque el éxito es muy raro. ¿Me explico? Entonces es lo que hacemos en la reunión. ¿Verdad? Identificación, construyes puentes. La clave es eso, encontrarte con ellos donde ellos están, para después ¿qué? Llevarlos donde quieres que vayan. ¿Verdad? Si alguien está sufriendo, no vas a llegar a hablarle de la boom, ¿verdad? Una pachanga, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿Verdad? Alguien te dice, bueno, vamos a visitarlo al hospital, tenemos un enfermo. ¿Qué llegas a decir? ¿Qué te duele? Ay, sí, fíjate, a mí también una vez me operaron. Para hacerle ver que tú entiendes el dolor que está sufriendo. ¿No es así? Es así. A veces lo hacemos inconscientemente y automático. Lo importante es cuando ¿qué? Cuando tú ya lo conoces y sabes que esa es la tecla que tienes que apretar y ahora lo haces consciente.
¿verdad? Entonces, porque es así. Si tú vas a ir, lo que decíamos hace rato del vestir, si tú vas a ir a un entierro y sabes que todo el mundo va a estar de luto, ¿cómo vas a ir vestido tú? ¿Con qué fin? Para identificarte con esa gente, ¿no? Pero llegas tú de un amarillo estrafalario y un rojo no sé qué. Oye, ¿vienes al velorio? ¿O te equivocaste, pensaste que era bautizo? Porque ¿qué? ¿No vienes qué? Buscando identificación con el grupo. Ahora, en la identificación, a veces ¿qué? Hasta copias modos de hablar del lugar, ¿no? A veces lo hacemos consciente y muchas veces ¿qué? Inconsciente. Con el fin de identificarte con ese grupo. ¿Me explico? Y a veces de una vez tienes que hacerlo ¿qué? Consciente. ¿Con qué fin? De que la gente no te sienta diferente. ¿Me expliqué? Es decir, eso es hasta cierto punto una reacción, hasta cierto punto normal. Que tú sin darte cuenta te vas a vivir, no sé, a Tabasco, o al norte, o a Veracruz, o a Acapulco, y ya estás hablando como los costeños. ¿Verdad? Es decir, a veces tú no lo concientizas, pero tu propia mente dice, aquí tenemos que hablar como estos para que no nos sientan diferente. ¿Verdad? El que, por ejemplo, Pepe Soriano, el que me hizo los muebles, es español. Dije, oye Pepe, ¿y tú por qué no hablas como español? Hostia, ¿qué esto? Dice, no, porque los taxis luego te cobran caros y te sienten un acento extraño. ¿Se le hablaba qué? Habla como Chilangolandia. ¿Sí? Hizo ese esfuerzo, ¿verdad? Tanto que, si tú no sabes que es español, piensas que nació en México, que es mexicano. ¿Es así? ¿Me explico? Ahora, hay veces que sí vale la pena ser diferente. El extranjerismo a veces te ayuda, pero a veces no siempre. Entonces hay que ser listos para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Verdad? Cuándo sí y cuándo no. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención mi mujer. Cuando está aquí hablando con mexicanos, es normal. Habla con alguien de las Lomas y, ajá, sí. Entra en una llamada de su mamá, sí, mami, ¿cómo tú estás? ¿Verdad? Y yo hago lo mismo, hablo con venezolanos, hablo de una forma, ¿verdad? Me voy de vacaciones a Dominicana, hablo de otra forma, ¿sí? Ahora, a veces de una vez lo haces de forma consciente. Porque ¿qué sucede cuando tú tratas de hablar como la otra persona? Le estás diciendo que me agrada la forma de cómo es usted, yo quiero ser como es usted, quiero que seamos iguales. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces? Te lo conquistas. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú vas a un lugar y no te gusta la forma en la que la gente habla ahí y tú andas como que tratando de corregirlos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vas a Puebla y eso de que, ajá, y tú, ¿cómo de ajá? Hay que decir bien, ajá. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Y pues, bueno, pues tú habla como quieras, hijo. Aquí es Puebla, ¿no? Aquí somos poblanos, hijo, ¿no? Y ya desde ahí estás creando ¿qué? Un rechazo. Ahora eso sería lo más inteligente. Pues no, al contrario. Dices, no, a ver, aquí enséñame es más cómo se habla aquí. Y a cualquiera le gusta ser como que tu maestro, ¿no? Sí, y así te los conquistas. ¿Verdad? Vas a hablar con jóvenes, imitas el lenguaje de los jóvenes. Vas a hablar con viejitos, pues imitas el lenguaje de los viejitos. Sí, viejito, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, esa es la clave para influir en la gente. Son detalles que valen aquí millones, ¿eh? Primero encuéntralos donde están. Y después los llevas donde quieras que vayan. Si alguien tiene problemas, empiezas hablando del problema, obviamente. Jim Brown dice que Pablo se identificaba con los pecadores diciendo que era el más grande de los pecadores. Y era lo que Pablo decía. Si hay pecados a mí no me cuenten porque yo soy el más grande de los pecadores, yo les gané a todos. Entonces la gente decía, bueno, si él es el más grande de los pecadores seguramente me puede entender. ¿Verdad? Él no decía, no, yo soy el santo, yo soy el que ya está casi allá en la diestra de Dios. No decía eso, yo soy ¿qué? Peor que ustedes, ¿verdad? Y lo mismo haces en tu reunión.
No sé si ustedes han oído esta frase. Si ustedes son escépticos, déjenme decirles, yo era ¿qué? 10 veces más. Son puntos de identificación. Y eso tienes que hacer con tu presentación, cargarla de puntos de identificación. ¿Verdad? Entonces, si una persona tiene dificultades, empiezas hablando ¿por qué? Por dificultades similares que tú tuviste. Claro que luego se hace como una competencia a veces, ¿no? Dice aquel, no hombre, a mí me cortaron un brazo. No, a mí un brazo y una pierna. ¿Verdad? Dice aquel, no, yo conozco a uno que le cortaron un brazo, una pierna y de una vez le sacaron un ojo. No, yo conozco a otro que le sacaron el mismo brazo, la pierna, el corazón. Se hace una competencia. Yo he sufrido más, ¿no? Alguien que dice, es que me operaron y no sabes todo lo que sufrí en la operación. No, sí lo entiendo, no, pero la mía fue mucho más grande. Dice que no, yo estuve 8 días en cama. No, yo estuve un mes. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, por demostrar que a mí me fue peor, ¿no? Entonces, no, obviamente no puedes hablar de tus éxitos si alguien está en dificultades, ¿no? No puedes hablar de tu riqueza si alguien está sufriendo por dinero. ¿Verdad? Hacerlo va a crear ¿qué? Un abismo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Primero hablas de tus dificultades. Primero hablas que tú también fuiste pobre, ¿verdad? Cuentas cuando ibas al restaurante y no podías escoger la comida del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, si no has tenido dificultades, bueno, ve, métete en algunas, dice Jim Rohn, ¿verdad? Para que puedas identificarte con la persona. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Quizá no sea tan fácil si tú tienes 40, identificarte con un niño que tiene 10. ¿Cómo le haces? Pero si lo logras, vas a ser ¿qué? El experto en la identificación, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Ser lo suficientemente hábil para recordar cuando tú tenías 10. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba en esa edad? ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué libros se leían ahí? ¿Verdad? ¿Qué se enseñaba en la escuela a esa edad? Entonces empieza a decir el niño, ¿y a ti ya te están enseñando tal cosa? ¿Sí, a ti también te lo enseñaron? Sí, déjame contarte la historia. O si fuiste al mismo colegio. Oye, ¿todavía sigue el uniforme del mismo color? Tal, ay, sí, igualito. Oye, ¿el prefecto que está ahí sigue ahí todavía? Sí, ya está viejito. Oye, porque fíjate que este nos trataba así, sigue igual. ¿Ya te estás qué? Identificando con él. Esa es la clave. ¿Buscas qué? Puntos de identificación deliberadamente. O ya te pusieron a leer a Shakespeare. Ay, sí, qué aburrido. Ay, para mí también fue muy aburrido. Y ya te estás qué? Identificando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Clave en tu presentación. Al iniciar la plática con alguien o al iniciar la charla, primero tienes que empezar ¿qué? Identificándote. ¿Verdad? Esa es la clave. Y tener esa habilidad de poder recordar experiencias cuando tenías esa edad. Por eso dije yo en un principio, tienes que ir ¿qué? Prácticamente estudiando los días. Como parte de tu preparación. ¿Algún día vas a tener 80 y vas a tener que identificarte con la gente que tiene la edad que tienes ahora? ¿Me explico? ¿Algún día vas a ser equipo de presidentes y tienes que identificarte con el nuevo distribuidor? ¿Cómo está él de miedoso? Tienes que identificarte con alguien que va a dar apenas su primera reunión. ¿Cómo está él? Tú ya eres el experto ahora, pero tienes que acordarte ¿qué? Y acordarte de esa experiencia. Entonces, solo tienes que regresar y revivir eso. Ahora, el reto es identificarte con alguien, ¿verdad? Que no es como tú. Que tiene grandes diferencias. En color, religión, nivel de estudios, circunstancias, culturas. Viene de otro país. ¿Cómo te identificas con él? Sexo. Es del otro sindicato. ¿Cómo te identificas con él? ¿Me explico? ¿Cómo identificamos éxito con fracaso?
¿Cómo identificamos riqueza con extrema pobreza? ¿Verdad? Porque créanme, muchos de ustedes ya están lo suficientemente bien vestidos como para que ni siquiera se puedan meter a un barrio bastante pobre, ¿no? ¿A poco no? ¿Cómo te identificas ahí? Dices, no, sí, yo soy de los mismos. Ya nada más desde que te vieron dicen, ah, que de los mismos. ¿Sí o no? No es fácil. Ya nada más con que te vean, la forma en la que estás vestido ya es como un informe que dice, no, este viene de por allá, no. Este no es de aquí. ¿No es cierto? Inmediatamente te ves como un ¿qué? Forastero, una persona totalmente extraña. ¿Y qué tienes que hacer? Todo un esfuerzo en la identificación. ¿Me explico? ¿Qué tienes que decir? Ustedes me ven con estas ropas, pero el que está adentro no es él. Déjenme contarles la historia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo identificamos éxito con fracaso? Obviamente tienes que hablar ¿qué? Primero de tus luchas, no de tus éxitos. Porque la lucha es mucho más identificable que el éxito. Es así. Es así. Acuérdate que tiene que ser parte de tu entrenamiento ya cotidiano. Casi no puedes hablar sin primero identificarte, ¿no? Es como sacar tu tarjeta de presentación. Tiene que ser así. Si tú tienes 50 o 60 minutos para hablar y te pasas 59 hablando solo de tus éxitos y 1 minuto de tus tragedias, no te vas a identificar. ¿Verdad? Sobre todo si aquel ya te está viendo ¿qué? Como no identificable. A veces nada más por el color, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se identifica un español europeo con un grupo de indígenas? ¿Cómo le haces saber que sí es igual que ellos? A mí me costaba trabajo creer cuando decían los gringos, es que yo estaba mal económicamente porque yo tenía en la cabeza que todos los gringos son ricos. Si hay a poco. Esto nada más le están echando de su costal. No puede ser que en Estados Unidos haya pobres. Yo nunca había ido. Yo no podía creer. ¿Me explico? Que no, estamos en crisis en Estados Unidos. ¿Cómo si la nación más rica del mundo? Entonces no es fácil. Ahora, ¿qué pasa si no te identificas con la persona? Anótala ahí, no la conquistas. Necesitas 2 ingredientes. Se llama identificación y admiración. 2 ingredientes. Se llama identificación y admiración. Ahora, ¿sabes qué puede pasar en este negocio si no conquistas gente? ¿Estás qué? Fregado. En este negocio es como la política, ¿no conquistas gente? Entonces tienes que aprender a conquistar gente. Y la clave está, mucha de la clave está en la admiración. Es decir, hay muchos atributos de líder, de liderazgo, muchos. ¿Verdad? Pero uno de los más importantes quizá, imagínense ustedes un líder que se para a hablar y no habla bien, o no sabe qué decir. No puede ser. No hay un líder que no sepa hablar, ¿verdad? Si no sabe hablar, háganse cuenta que está ¿qué? Perdido. Entonces una de las cosas que ustedes tienen que dominar en este negocio es hablar en público. Y no solamente en público, sino hablar de 1 a 1. De 1 a 2, y saber utilizar las palabras en el momento apropiado. De hecho, cuando una persona aparentemente es importante, ¿verdad? Lo hacen hablar para ver si realmente lo es. Y entonces es un arte, ¿no? Saber usar las palabras. Que tenga suficientes palabras. Eso se llama elocuencia. Que te salga palabra tras palabra tras palabra, y sean las palabras que adecuadas al momento. Hasta para pelear necesitas las palabras adecuadas para el momento. Es decir, palabras bien escogidas. Palabras que tienen el significado que tú necesitas en ese preciso instante. Entonces hay algo que ustedes tendrían que trabajar y perfeccionar casi. Y refinar, como dice Jim Rohn, sería que el uso de las palabras. Y aquí en México ya saben que somos así como que muy fijados en la pronunciación, que no te comas las heces,
etcétera, etcétera. En otros lugares no importa tanto. Presidentes de la República pueden comerse las heces. Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, pero aquí no. Aquí la gente es muy fijada de cómo hablas tú, ¿verdad? Si eres profesional, bueno, que te expreses como profesional, ¿verdad? Y no puedes expresarte como costeño o tabasqueño, no. Tiene que ser. Entonces, muy importante eso. Que ustedes... De hecho, en Herbalife es muy fácil. Te estás entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Y luego se ve quién ha estado entrenado en hablar en público, toma mejor el micrófono, así como sucede en la televisión, ¿no? Que entrevistan a alguien y el entrevistador habla mejor, más fuerte, y el entrevistado, ¡ay, sí! No sé, ¿verdad? Con toda la timidez del mundo. Entonces, uno de los atributos del líder es ese: saberse comunicar bien, con claridad. Y especialmente eso, ¿no? Saber expresar tus ideas, saber expresar tus emociones. Porque las palabras no son más que traductoras, ¿no? De lo que piensas y de lo que sientes. Traducen. Obviamente a veces cuando ya se te acaban las palabras empiezan los golpes, ¿no? Porque ya no pudiste decir más. Tenías que expresar lo que tenías y ya no lo podías expresar en palabras. Ahora, las palabras no siempre lo expresan todo. ¿Han oído la frase de que no lo puedo decir con palabras porque no hay palabras que lo puedan describir? ¿Verdad? Y a veces en realidad no hay. O quizá esa persona que no las conoce. Quizá ahí existe la palabra que tiene el significado que él necesita en ese momento, pero él ¿qué? No lo conoce. Y entonces no utiliza la palabra adecuada. Y también sucede lo contrario, que utilizas palabras ¿qué? Con significados diferentes, solo porque a ti te sonó como que, así como que elegante en el momento, y no era lo que querías decir. Ahora las palabras las usamos así, verbalmente y también escritas, ¿verdad? Se hacen poemas con las palabras, pero también se pueden hacer insultos, ¿verdad? Por eso dicen que las palabras dan vida, pero también pueden matar. Hay una frase que dice que las palabras son más fuertes que una espada. Y es cierto eso. Puedes animar a alguien hasta el punto máximo, emocionarlo hasta el punto máximo, o ¿qué? Destruirlo. ¿Verdad? Las palabras no son más, son herramientas que necesitamos. ¿Verdad? Los animales tienen esos sonidos que utilizan en la comunicación. Sí, para pelear, para todo, pero no es la diferencia con los seres humanos, que podemos articular palabras. Y miren cuántos idiomas hay. Y lenguas muertas, ¿no? ¿Verdad? Que ya dejaron de usarse. Pero tú vas, por ejemplo, a Europa o vas a cualquier otro lugar. Por ejemplo, yo estaba en Italia y en cada lugar de Italia había un dialecto diferente que se hablaba ahí mismo. Así como pasa en España, ¿no? Los catalanes y los vascos. O sea, ¿cuántos lenguajes no se pueden crear? Increíble. ¿Sí? Como que cada quien va diciendo, pues, en vez de llamarle luz, vamos a llamarle paz, ¿no? Y ya. Y así. Entonces lo que significa en un lugar, una palabra a veces significa totalmente diferente en otro lugar. Pero sí es importante que el líder exprese sus ideas con claridad, si quiere dirigir bien a su grupo. De por sí es muy difícil entender cosas, sobre todo si son nuevas. Entonces a veces hay una frase que dice, preocúpate porque no te entiendan mal. Ya eso es suficiente, con que no te entiendan mal. Entonces imagínate un líder que cuando quiere explicar algo, lo explica todo al revés. ¿Crees que eso va a tener efecto en su grupo? Su grupo no va a saber qué hacer. Si esta persona le explicó, ¿verdad? Le expresó las ideas, el plan, lo que hay que hacer, totalmente de forma confusa. Porque quizá primero él no lo tenía claro acá, entonces no lo sabe explicar bien. O quizá lo tiene claro, pero él a la hora de explicarlo no encuentra las palabras que lo explican, ¿verdad? Y siempre nos vamos como con la sensación de que no lo dijimos todo. ¿Les ha pasado? Pues, quizás si he dicho tal cosa, eso hubiera hecho la diferencia. Y a veces parece mentira, una palabra hace toda la diferencia.
Entonces tú en tu presentación tiras así como que escopetazos, ¿no? De ideas, de conceptos, porque no sabes cuál le va a hacer clic a aquel. Y es claro, entre más información tienes, más información captas. Entonces, el punto número 1 en la comunicación, ¿verdad? El punto número 1, anótenle ahí, es: ten algo bueno que decir. Ten algo bueno que decir. Si vas a hablar, primero preocúpate por tener algo bueno que decir, ¿verdad? Es como en las computadoras. Lo que tú le escribes es lo que sale cuando la aprendes. No puede ser diferente. Tú solo puedes hablar de lo que sabes. No puede ser de otra forma. No puedes compartir lo que no tienes. No puedes hablar de lo que no sabes. Entonces la clave para tener siempre algo bueno que decir, anótenle, se llama ¿qué? Preparación. Preparación. Se llama preparación continua. Se llama trabajar preparándote para el momento, para la ocasión. Vas a hablar 1 hora, tienes que preparar información para un día. Vas a hablar 1 hora. Pero si tú vas a hablar 1 hora y solo preparas información para 1 hora, se te va a ir todo en los próximos 10 minutos. Y el cerebro se va a quedar, ¿qué? Como que vacío. ¿Y ahora qué digo? Y ya, se fue. Sobre todo si no estás muy hábil en hablar en público, ¿verdad? La gente que empieza a dar reuniones, ¿qué le pasa? La reunión de 1 hora la hacen 5 minutos. Y se le fue. ¿De qué está hablando eso? Falta de preparación. No tiene las ideas, no tiene el conocimiento, no tiene la información. Obviamente a veces es un poco difícil poder mantener en tu memoria activa toda la información de un entrenamiento de todo un día. Necesitas que notas que te vayan recordando los siguientes puntos. Obvio. Pero hay ocasiones en las que para 1 hora, para media hora, no necesitas realmente estar viendo notas, ¿verdad? Ahora, no hay nada malo en eso. Yo me valgo de la computadora. Escribo ahí todo lo que quiero decir para que no se me olvide nada. Y no me vaya yo con la sensación de que, ¡ay! Se me olvidó decir tal frase. Por eso me gusta la computadora. Ahí la anoto que todo. Y no se me va nada. Un razonamiento lógico, ¿verdad? Porque si no hay gente que habla así como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Empieza a hablar de una cosa y sigue con otra y lo que se le va ocurriendo. Entonces tú tienes que llevar así como la cena, ¿qué? Un programa. ¿Verdad que sí? No puedes empezar por el postre. Tiene que ser, ¿qué? Un programa. ¿Qué va primero? ¿Qué después? Y yo sé que hay gente a la que no le gusta como que programar. Dice, no, mejor lo espontáneo. No funciona así. No funciona así. Tienes que ordenar el día. Tienes que ordenar la semana. Tienes que ordenar las vacaciones. Tienes que ordenar el vestir. Casi a todo tienes que ponerle ¿qué? Orden. A todo. Ordenar los gastos. Todos tienes que ordenar. Entonces, número 1, tener algo bueno que decir. Y la clave es ¿qué? Preparación. Y se llama preparación continua. De todo el tiempo. Tienes que estar alerta, captando información todo el tiempo. Todo el tiempo. Jim Brown nos dijo allá en Cancún, saborea las experiencias. Que no solamente pasen las experiencias, sino que ¿qué? Vívelas y saboréalas. Te voy a decir por qué. Si no las saboreaste, ya se fue. Y podrás vivir otras, pero ¿esa qué? Se fue. Se fue. Más vale que la experimentes bien, la saborees y entonces te queda como huella de lo que sucedió. Y especialmente las experiencias negativas, la adversidad, te va a servir en el futuro. Gran parte a veces del problema de reclutar gente en este negocio es cuando no has tenido suficientes experiencias negativas que expresen que tienes suficiente madurez. Porque madurez significa poder entender ¿qué? La parte negativa de la vida, la parte de los problemas. No, este es muy superficial, este no entiende lo que es estar sin dinero. Este no entiende, este no me entiende a mí. Él no sabe lo que es estar sin trabajo. Cuando tú tienes suficiente experiencia negativa,
te sirve positivamente. Mira qué interesante. Entonces tienes que acumular ese tipo de experiencias, vivirlas realmente. Es parte de tu entrenamiento, es parte de tu información, es parte de tu escuela. Irlas acumulando ahí. Por eso aquí a veces la gente que viene de niveles inferiores recluta mejor que la que viene de niveles superiores. Porque dice, no, este no sabe. Este no sabe lo que es vivir allá en la Bondojito. Este no sabe. Eso lo ha vivido allá en las lomas. Él no puede entender lo que es ir a un restaurante y ver primero el precio, después lo que voy a comer. Él no lo sabe. Él viaja en avión y no sabe lo que es ir en autobús. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Acordar esas experiencias? Sí, yo también. Sí sé lo que es no tener para pagar la luz. Claro que lo sé. Deja de contarte mi historia. Entonces es muy importante eso. ¿Se llama qué? Preparación continua. Continua. ¿Verdad? Entonces se llama eso. Conocimientos, información. Y cerciórate de eso. De que se quede ¿qué? Grabado. No vayas a tener memoria de teflón, que nada se le pega. Necesitas que se le pegue, ¿verdad? Que se le pegue, y especialmente poner atención a los detalles. A los detalles. Especialmente a los detalles. ¿Verdad? Porque se nota. Si hiciste tu tarea, se nota. Si leíste el libro, ¿qué? ¿Se nota? ¿Verdad? Se nota. Y si no lo leíste, se nota. Si estás viviendo tu vida, se nota. Y si no, ¿qué? También se nota. Entonces, muy importante eso, preparación continua. ¿Cuáles serían los puntos clave para esa preparación continua? Número 1, interés. Interés. Estar interesado en tu preparación. Estar interesado en tu negocio. Estar interesado en qué pasa con el mundo, con la sociedad. ¿Qué está pasando con el gobierno? Saber. Si no puedes pasar la vida nada más así, no puedes dejar que los días pasen. El buen líder aprende de cada día que pasa en su vida. Le preguntaron a un sabio, si usted le dieran 100 años más de vida, ¿qué haría con ellos? ¿Cómo los viviría? Dijo, es muy sencillo, los viviría ¿qué? Día a día. Es muy sencillo. Solo tienes que vivirlos. Pero no pasarlos así como que dormido. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar alerta. Alerta a lo que sucede. Mirar a todos lados, oír lo más que puedas, oler lo más que puedas, saborear lo más que puedas. Dos cosas importantes en las que tienes que estar interesado. Número 1 es la gente. Imagínense este mundo sin gente, ¿qué sería? Nada. ¿Cómo se vería esta oficina sin gente? ¿Saben cuándo se ve bonita? Cuando tiene los adornos, ¿qué? De las gentes. De las gentes. Quítale gente y por más bonita que esté, no sirve de nada. Necesita ¿qué? Gentes. Esos gritos, esos conflictos se necesitan ahí. El vivoreo se necesita ahí. Se necesita. La gente. ¿Verdad? Las personas que te rodean. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿A dónde van? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se visten? ¿Se visten bien? ¿Se visten mal? Qué bueno que haya esa diferencia. ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Y luego qué? La vida. Y especialmente tu propia vida, ¿no? ¿Qué onda con tu propia vida? Tienes casi que ¿qué? Que estudiarla. Que estudiarla. No pasar los días. Casi la pregunta es ¿qué puedo sacar de este día? Y especialmente estar interesado en ¿qué? En progresar día a día. Porque aquí no hay, hoy no subí ni bajé, hoy ¿qué? Es imposible que te quedes estático. Normalmente, si no subiste, preocúpate, porque entonces ¿qué? Bajaste. ¿Verdad? Si no bajaste, no te preocupes, porque seguramente ¿qué? Subiste. Entonces la clave es esa. Que no dejes que los días nomás se te vayan. Y alguien te pregunte ¿qué? Cuéntame del año pasado. Y dices, no te puedo contar nada. ¿Qué viviste el año? No, nada. Fue igual que todos los años. Y no es cierto, no hay días iguales a los otros. Por eso decimos, ve a todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Igual este cassette no va a ser exactamente igual al anterior.